Hola muchachos, buen día. En esta ocasión vamos a terminar con la unidad uno, que es generalidades del sistema de transmisión automotriz. Como pudieron ver en la clase pasada, en el video que les compartí, se veía ahí cómo era el funcionamiento del sistema de transmisión. Creo que no queda mucha duda, pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el sistema de transmisión automotriz, hablar a grandes rasgos de sus componentes y de las generalidades del mismo. Primeramente tenemos que saber cuál es la función del sistema de transmisión de potencia o el sistema de transmisión de automotriz. Y es el que se va a encargar de llevar la potencia que va a generar el motor hacia las ruedas motrices, o sea, las ruedas que van a impulsar el vehículo. Y este sistema está compuesto de varios componentes, ¿no?, que son los que vamos a analizar a continuación. ¿Cuáles son las funciones del sistema de transmisión automotriz? Bueno, muy sencillo. Primeramente hay que conectar y desconectar la potencia del motor a las ruedas. Tiene que modificar la velocidad y el par, y tiene que proveer para tener una marcha en retroceso, es decir, que tenga reversa. Primeramente, conectar y desconectar la potencia del motor hacia las ruedas. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, pues es que no siempre debemos de tener potencia del motor a las ruedas. ¿En qué momento debemos desconectar la potencia? En el sentido de cuando hacemos un alto en una frenada, cuando vamos a hacer el cambio de velocidades, es cuando vamos a desconectar la potencia del motor a las ruedas. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, mediante el sistema de embrague, que es lo que vamos a platicar más adelante. Modificar la velocidad y par. ¿Por qué es importante modificar la velocidad y par? Primeramente, si nosotros recordamos la velocidad de ralentí, o sea, la velocidad o las revoluciones a las que gira el motor, cuando nosotros no estamos pisando el acelerador, andan por el orden de entre 800 y 900 revoluciones por minuto. Si mal no recuerdo, me parece que son alrededor de 16 revoluciones por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada segundo el motor va a dar 16 vueltas. ¿Se imaginan ustedes si estas vueltas fueran transmitidas directamente con una relación de 1 a 1 hacia las llantas? Pues adquiríamos una velocidad demasiado alta, ¿no? Creo yo, a reserva de hacer los pequeños cálculos, que tendremos una velocidad aproximada de unos 120, 150 kilómetros por hora con marcha mínima. Entonces sería una velocidad tremenda. Pero ¿qué pasa? Si ustedes recuerdan, también en la clase pasada vieron ahí en el video que la importancia del sistema de transmisión también es modificar el par. ¿Cuándo vamos a requerir modificar el par? Vamos a requerir modificar el par cuando nosotros vamos a arrancar el vehículo para moverlo, para vencer la inercia, el peso del vehículo. Se requiere que el motor ejerza una fuerza suficientemente capaz para impulsar o mover el auto. Ya una vez de que el auto comienza a caminar, ya metemos otro tipo o utilizamos otro tipo de velocidades, las cuales simplemente van a funcionar, valga la redundancia, por la inercia que ya tiene el vehículo. Pero se necesita modificar este par al momento de que yo voy a poner en movimiento por primera vez el auto para vencer el peso. ¿Cuándo más voy a necesitar modificar el par? Pues en el momento de que yo voy a subir una pendiente. Cuando yo voy a subir una pendiente necesito modificar el par. ¿Y cómo lo voy a modificar? En este caso va a ser mediante la acción de la caja de velocidades. Aquellos que manejan, ustedes sabrán que, por ejemplo, cuando yo despego un coche o lo arranco en cuarta velocidad, ¿qué va a pasar? Que el coche va a empezar a temblar y en ocasiones se va hasta apagar. Si yo quiero subir una pendiente en tercera, en cuarta velocidad, no va a tener mi motor o mi sistema de transmisión la fuerza suficiente para alcanzar a vencer y a mover todo el peso del auto. ¿Qué tengo que hacer? Ubicar una velocidad más baja, pero con un par más alto, para que la mayor parte de la fuerza del motor sea transmitida directamente a las ruedas motrices. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener más fuerza, pero menos velocidad. Dependiendo los requerimientos que lleguemos a tener en el auto, por ejemplo, cuando ya estamos con el auto encarrerado en una superficie plana, ya no, si nosotros utilizamos una velocidad baja con alto par, vamos a escuchar cómo se fuerza el motor, tendremos a acelerar más. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Utilizar una velocidad con menor par, pero con más velocidad para aprovechar el movimiento que ya tiene el vehículo. Utilizamos aquí tercera o cuarta velocidad, dependiendo los hábitos de manejo de cada quien. Y la última de sus funciones, bueno, es
permitir que tengamos la reversa para poder mover el auto hacia atrás. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, ya sea mediante la caja de velocidades o en algún otro mecanismo, pero generalmente es mediante la caja de velocidades. ¿Cuáles son los componentes? O tenemos que conocer primero, antes que los componentes, tenemos que conocer también los tipos de tracción. Pero bueno, ¿de qué va a depender las partes del sistema de tracción? Primeramente de transmisión, perdón. Primeramente va a depender de la ubicación del motor y de las ruedas motrices. No es lo mismo que yo tenga un motor adelante que lo tenga atrás y que las ruedas motrices, o sea, las que impulsan el auto, estén adelante o atrás. La posición del motor, si el sistema de caja de velocidades es automático, estándar, semiautomático y del tamaño del vehículo que estoy moviendo. Aquí primeramente tenemos un motor delantero con una tracción trasera, ¿sí? ¿Qué significa RWD? Significa Rear Wheel Drive, que quiere decir ruedas directrices traseras. Aquí lo que vamos a tener en este sistema, bueno, que la potencia del motor se va a transmitir desde el motor hacia las ruedas traseras. ¿Cómo lo vamos a transmitir? Bueno, mediante una serie de componentes, y como podemos ubicar, primeramente aquí tenemos el embrague, que está aquí, que es el que va a conectar al motor con la caja de velocidades, la caja de cambios. La flecha cardán, que es esta, es la que va a ser la encargada de llevar la potencia de la caja de velocidades hacia el conjunto diferencial. El conjunto diferencial se va a encargar de transformar el sentido de giro de este movimiento para poder impulsar a las ruedas motrices. Aquí en el interior vamos a tener, dependiendo de la literatura que nosotros tengamos, en algunas partes lo van a encontrar como palieres o flechas. Nosotros comúnmente aquí en México le decimos flechas, ¿no? Las flechas de las ruedas traseras, o semiejes también son conocidos. ¿Sale? Entonces este es el sistema de motor delantero y tracción trasera. Después tenemos el motor delantero y propulsión delantera. Este ahora es el más común para el tipo de coches particulares, ¿no? Los sedán, llámese Chevy, Platina, Tsuru, todo este tipo de coches traen este tipo de sistema de tracción. Este sistema tiene la principal característica de la posición del motor. Si ustedes se fijan, tiene una posición transversal al eje del carro. Y tenemos aquí la caja de velocidades. Aparentemente tenemos menos componentes. Tenemos acá, podemos ubicar la caja de velocidades, que es esta que está sombreada como color naranja, que es caja de cambios, pero que en este sistema nosotros es común conocerla como transeje. ¿Por qué se le llama transeje? Porque viene integrado el diferencial en el interior de la caja. ¿Ok? Y tenemos aquí las juntas homocinéticas, que aquí nos dice palieres, que son estas que están aquí. Juntas homocinéticas o flechas de velocidad constante. Y la junta tripoide y deslizante, bueno, es lo que nosotros comúnmente conocemos como triseta, ¿no? Que está en el interior de las juntas homocinéticas lado caja. ¿Cuál es la principal característica de esto, aparte de tener el transeje? Que las juntas homocinéticas van a permitir mover la dirección, que se pueda mover la dirección del auto y seguir transmitiendo el movimiento. Les repito, esto lo vamos a encontrar en coches tipo particular, como son todos los sedanes, ¿no? Chevys, Platinas, Tsurus, Fiestas, Focus, etcétera, ¿no? Todos los cochecitos que vemos a diario, este es el tipo de sistema. Vamos a encontrar una pequeña variación, yo en particular solamente la he visto en Pointer, que tiene este sistema de motor delantero y propulsión delantera, pero ¿qué pasa en el Pointer? Que la posición del motor es longitudinal. El motor ya no está así transversalmente, el motor ya va a estar acoplado como si fuera una tracción trasera, y aquí va a tener su transeje de la misma manera que en este sistema. Después tenemos el motor trasero y propulsión trasero. Este es como un poquito más raro de ver. El ejemplo más común sería, por ejemplo, el Bocho, ¿no? El famosísimo sedán de Volkswagen que todos conocemos. Tiene este sistema de motor trasero y propulsión trasera. Lo vamos a encontrar también en algunos vehículos, digámoslo así, de gama alta,
vehículos europeos sobre todo. Pero en el parque vehicular que manejamos en México es difícil que lleguemos a ver este tipo de sistema, ocasionalmente en los sedán de Volkswagen. Y ahora tenemos la tracción total o tracción 4x4. Se le llama así porque en determinado momento vamos a tener propulsión o fuerza en las 4 ruedas. ¿De qué va a depender esto? Bueno, va a depender sobre todo de este elemento que tenemos aquí, que es el transfer o caja de transferencia, que va a ser el encargado de llevar la potencia hacia el eje delantero, que casi siempre es el que se encuentra en neutral cuando no lo estamos ocupando. Generalmente la tracción que se utiliza es la tracción trasera. Cuando requerimos tener la potencia total, bueno, ya se aplica mediante ya sea candados mecánicos o un sistema automático, accionar el transfer para transmitir el movimiento de la caja de velocidades hacia el diferencial delantero. Cabe aclarar que cualquiera de este tipo de tracción lo podemos encontrar con transmisión o caja de velocidades automática, mecánica o estándar y semiautomáticas. Este tipo de tracción, la 4x4 o que tiene aquí 4WD, que es 4-Wheel Drive, o AWD es All-Wheel Drive, todas las ruedas motrices, 4 ruedas motrices, lo podemos encontrar en vehículos de carga, vehículos pesados y en autos deportivos también. Ahora vamos a platicar de los principales componentes de los autos, del sistema de transmisión, perdón. Primeramente vamos a hablar de lo que es el volante de inercia. El volante de inercia, generalmente cuando nosotros nos hablan del volante de inercia, lo primero que pensamos es en la marcha del motor. Creemos que el motor o que el volante de inercia va a ser el encargado de proporcionar el arranque hacia la marcha. Pero esta es una sola parte del volante de inercia. Su principal función del volante de inercia, o tiene varias, pero bueno, no hay una principal, todas son importantes. Dentro de sus funciones del volante de inercia, la primera va a ser proporcionar el par de arranque del motor. Gracias al peso de este volante, podemos hacer que los pistones suban y bajen para lograr encender el auto, gracias a su peso. ¿Cómo va a ser movido? Mediante la marcha. ¿Cuál es otra función de volante de inercia? Absorber las vibraciones. ¿Cuáles vibraciones? Las vibraciones de las explosiones que se llevan a cabo en el interior de los cilindros del motor. Cada vez que el cilindro llega a su punto muerto superior, llega la chispa o llega o el diésel, dependiendo del caso, se va a producir una explosión y esta explosión va a transmitir vibraciones hacia el motor. Parte de estas vibraciones son absorbidas por el volante de inercia, también es su función. Y dentro del módulo de laboratorio automotriz o del módulo de sistemas de transmisión, ¿cuál va a ser la función más importante? Transmitir la potencia del motor hacia el embrague. ¿Cómo la va a transmitir? Muy sencillo. Aquí tenemos en esta parte cómo se encuentra atornillado el volante de inercia en el cigüeñal. Y aquí a su vez vamos a ver unos pequeños agujeros, digámoslo así, o barrenados, donde con cuerda, donde nosotros conectamos el plato del embrague y ahí vamos a conectar el embrague para poder transmitir la potencia del motor hacia la caja de cambios. Más adelante vamos a explicar a detalle cómo es este funcionamiento. Tenemos 3 tipos de volantes de inercia. Aquí vamos a hablar primeramente del volante de inercia convencional o el volante de inercia que se utiliza para los motores, para las cajas estándar o mecánicas. Y vamos a tener que es un disco de acero de fierro sólido, macizo. Este disco va a tener sus principales componentes. Vamos a tener aquí un pequeño buje o una parte central que es para el buje piloto. Este buje va a ser el encargado de centrar la flecha de entrada de la caja de velocidades. Aquí vamos a tener los barrenos para conectarlo con el diferencial. Esta es una sola labrada máquina donde va a sentar el disco del embrague. Y aquí tenemos los pernos que nos sirven como guía para poder conectar el plato del embrague. ¿Cómo va a funcionar o cómo se va a hacer la transmisión de la potencia del motor hacia el embrague? Muy sencillo.
En este tipo de sistemas va a funcionar de la siguiente manera, por presión, por rozamiento. ¿Qué va a pasar? Que aquí vamos a tener nuestro volante y aquí el disco. Cuando nosotros no pisamos el pedal del embrague, el disco se va a ver presionado fuertemente contra el volante y van a girar juntos, transmitiendo la potencia del motor hacia la caja de velocidades. ¿Qué pasa cuando yo piso el pedal del embrague? Se va a separar el disco y el embrague gira en un sentido o a un ritmo y el disco del embrague va a girar en diferentes sentidos, en diferente ritmo, habiendo ahí en ese momento una desconexión del motor hacia la caja de velocidades, a grandes rasgos. Después, dentro de este mismo tipo de volantes vamos a encontrar que lo vamos a ubicar sobre todo en los coches que son de la marca Volkswagen, yo los he visto ahí, que tienen esta zona de superficie labrada a máquina, y aquí va a sentar el disco, pero ojo con esta situación, no sé si alcance a ver, estos volantes son como de tipo caja, que van a tener una parte que sube como un borde. ¿Para qué es este borde? Este borde va a ser para que ahí asiente el plato. ¿Cuál es la precaución que debo de tener con este tipo de volantes? Muy sencillo. Generalmente cuando yo hago un cambio de clutch o cuando voy a realizar el mantenimiento, mando rectificar la parte plana para que asiente perfectamente el disco. ¿Qué pasa aquí? Aquí cuando yo rectifico, tengo que rectificar la misma medida abajo que arriba. ¿Por qué tengo que rectificar? Por ejemplo, si yo rectifico abajo 1 milímetro, arriba tengo que rectificar también 1 milímetro. ¿Para qué? Para seguir teniendo esta misma distancia, esta misma altura. ¿Qué pasa si yo no tengo esa misma altura? Si yo rectifico aquí abajo solamente, el disco se me va a ir más abajo. Entonces el plato va a empujar, pero no lo suficiente el disco. Va a haber un momento en que mi plato ya no presione el disco contra el volante y ahí voy a pensar que mi clutch está patinando, voy a tener una falla y voy a pensar que probablemente las pastas de mi disco ya se gastaron y sea necesario hacer el cambio del kit de clutch. Pero ¿qué pasa? Simplemente es que no rectifiqué la parte superior. Y a lo mejor yo desmonto mis piezas, desmonto mi caja, desmonto mi embrague y veo que mi disco aún tiene pasta suficiente. ¿Cuál fue el error? Que no rectifiqué esta parte. Entonces recuerden aquí, cuando rectifiquen este tipo de volantes, lo mismo que rectifican abajo, hay que rectificar arriba. Ojo, sobre todo con las transmisiones semiautomáticas que son del tipo EasyTronic, tipo Multitronic, que llevan este tipo de volantes. Hay que tener cuidado con eso. En la próxima sesión ya vamos a dedicarle un poco más al volante de inercia, sus características, fallas, cuáles son los mantenimientos que le debo dar. Pero en esta ocasión vamos a hablar un poquito a grandes rasgos de todos los componentes. Después tenemos los volantes de inercia bimasa o duales, que son estos que tenemos aquí, que son los más son los más nuevos. Estos volantes van a estar constituidos por dos volantes que van a estar unidos, que en su interior va a tener una serie de resortes. Y estos volantes tienen la principal característica de que pueden almacenar la energía y esos resortes van a absorber aún más las vibraciones que se producen en el motor, produciendo una sensación más confortable de manejo. Lógicamente, a más confort, pues es más caro, es mayor el costo de las piezas, es un poco más, tiene un procedimiento especial para hacer el cambio de volante. A estos no los puedo rectificar tan fácil, entonces sí vamos a requerir un poquito más de detalle. Yo creo que en la siguiente clase vamos a platicar un poco más sobre lo que son los volantes bimasa y dónde los vamos a encontrar. Estos los vamos a encontrar, yo los he visto por ahí en Volkswagen y en autos, digámoslo así, como recientes, 2015 para acá, 2010 para acá. Y de este lado tenemos el volante del auto automático. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso, como ustedes pueden ver, este es más delgado, solamente es una lámina. Este va a ser el encargado de transmitir, dar el par de arranque a través de la marcha, transmitir la potencia del motor hacia la caja de velocidades, pero este no va a amortiguar nada. ¿Por qué? Porque la amortiguación se va a llevar a cabo dentro del embrague hidráulico o turbina, como nosotros lo conocemos. Yo creo que en las siguientes sesiones vamos a platicar más. Cuando lleguemos a la unidad de embragues hidráulicos, platicaremos un poco más sobre esto. Ahora, ¿cuál es la ventaja o desventaja? Perdón, una de las principales fallas de este volante. Como es muy delgado,
a veces se llegan a fisurar esta parte. A mí ya me ha tocado ver casos de que el carro aparentemente da marcha, pero no arranca, no se impulsa. ¿Y qué es lo que pasa? No hay movimiento. ¿Por qué? Porque esto se barre, se fisura, y entonces al momento de que yo quiero darle marcha al carro, lo único que va a girar es esta parte, y el motor no va a arrancar. ¿Sale? Eso es una de las fallas, pero ya más adelante vamos a platicar sobre ellas. Después tenemos ahora aquí el embrague. ¿El embrague qué va a hacer? El embrague va a ser el encargado de conectar o de acoplar y desacoplar el motor de la transmisión o de la caja de velocidades. Tenemos básicamente dentro del área automotriz dos tipos de embragues. El embrague seco o de disco, que es este que tenemos aquí, que lo vamos a ocupar con cajas mecánicas, y el embrague hidráulico, que es el que vamos a ocupar con cajas automáticas y en algunos casos con cajas semiautomáticas. Ambos los podemos encontrar en cajas semiautomáticas, es más común el embrague hidráulico. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Bueno, que este va a funcionar a través de aceite, un medio viscoso, comúnmente el embrague hidráulico, perdón, nosotros lo conocemos comúnmente como turbina, y pues todo lo conocemos, ¿no? El mundialmente conocido clutch. Aquí vamos a ver lo que les platicaba hace un rato, cómo funciona el clutch o cómo va a ver la transmisión de movimiento. Ustedes, si prestan un poco de atención, podrán ver aquí que está sombreado de azul que dice Flyway, es el volante de inercia. Aquí tenemos el plato del embrague, y esta que se ve acá es el disco. Como ustedes pueden ver, el plato está presionando al disco contra el volante. Ahí es cuando está embragado, cuando yo no estoy pisando el pedal de clutch. Vean aquí, este es el resorte de diafragma, este que está aquí. ¿Qué pasa cuando yo piso el pedal? En el momento que desembrago, como ustedes ven, este resorte cambia de posición y va a levantar el plato, haciendo que se libere la presión y que se despegue el disco del volante de inercia. Lógicamente este despegue es milimétrico, no vamos a esperar que se despegue 1 o 2 centímetros, no, se despega 1 o 2 milímetros, ¿no? Por eso es muy importante, o te recomiendan mucho, que las personas que manejan autos estándar acostumbren no pisar el pedal de clutch, o no tener el pie, solamente el pie apoyado en el pedal de clutch. ¿Por qué? Porque tener solamente el puro pie apoyado en el pedal de clutch va a impulsar el collarín del clutch y va a hacer que no haga un contacto total. Va a haber un pequeño despegue, lo cual va a hacer o va a ocasionar el desgaste prematuro de mi sistema de clutch. Tenemos, ya habíamos platicado de los dos tipos de embragues, el embrague hidráulico y el embrague mecánico. Este lo vamos a encontrar en caja estándar, caja automática, y en semiautomáticas podemos encontrar los dos. Este va a ser en estándar y este va a ser en automático. Dentro de los embragues de caja estándar tenemos dos tipos. El tipo de diafragma, que es el más común, aquí tenemos el despiece, es el que vamos a encontrar casi todos los autos, y podemos verlo de por ahí del modelos 84 para acá, 80s, de los 80s para acá vamos a encontrar. Su principal característica es de que tiene un resorte de diafragma, este es el que le da el nombre, embrague de muelle o resorte de diafragma. Y vamos a encontrar dentro de sus características del kit de clutch, bueno, que tenemos el plato, que es esto que está aquí, en su conjunto, todo esto es el plato, el disco y el collarín. La siguiente clase vamos a ahondar un poco más en estos sistemas. Y tenemos este, que no es tan conocido, el disco de embrague de muelles helicoidales, coloquialmente conocido como patas. ¿Por qué se le conoce como patas? Por estas tres pequeñas aletitas que ven aquí, y este va a tener unos resortes helicoidales, por eso se le llama de muelles helicoidales. Este tiene un funcionamiento, es más duro, para poder accionar o desacoplar este embrague es más duro. Se utiliza en vehículos más pesados y en modelos anteriores a los 80, ¿no? Ya es muy raro encontrar este tipo de kit de clutch, pero bueno, es importante que ustedes lo conozcan.
Ahora, ¿qué es la caja de velocidades? La caja de velocidades es un conjunto de engranes que me va a permitir modificar la velocidad y el par de motor, también el sentido de rotación. ¿Cómo lo voy a realizar? Pues mediante una serie de engranes, mediante el acoplamiento de mecanismos de engranes, ¿no? Ahora tenemos tres tipos de cajas de cambios. Primeramente, la caja mecánica o estándar, y en esto siempre lo va a usar el conductor, es la más común, la más utilizada, aunque en la actualidad está tendiendo a desaparecer. ¿Por qué? Porque están ganando muchísimo terreno las cajas automáticas y semiautomáticas. Después tenemos las cajas automáticas. Las cajas automáticas en estos tipos de cajas, los cambios pueden ser manuales o pueden ser completamente automáticos. Simplemente el operador pone el auto en la D de driving y la caja por sí sola va a hacer los cambios. ¿De qué va a depender cómo haga los cambios? Bueno, va a depender de muchos factores como pueden ser la posición del pedal del acelerador, las revoluciones del motor y también de información de diversos sensores. Hay cajas automáticas que son completamente hidráulicas y las más recientes que son tipo electrohidráulicas, ¿no? Que van a tener también acoplados sensores, computadoras, etcétera, ¿no? Y por último tenemos el tipo de caja semiautomático, que tradicionalmente nos decían, o nos vendían la información de que es una caja estándar y automática a la vez y que tú podías seleccionar si querías usar el coche estándar o el coche automático, ¿no? Aquí hay varios tipos de situaciones, ¿no? Primeramente, dentro de las automáticas es, digámoslo así, es amplio. Dentro de las semiautomáticas podemos tener transmisiones CVT, podemos tener transmisiones DSG, transmisiones EasyTronic, Autotronic, Triptronic, etcétera. ¿Cuáles son los elementos básicos de la caja automática? Bueno, pues tenemos por ahí lo que son el tren fijo, tren de velocidad, engranes de primera, segunda, sincronizadores, engranes de reversa, valeros o rodamientos, flechas de entrada, flechas de salida, etcétera, ¿no? Palancas de velocidades. Ahorita lo que me importa es que detallemos cuáles son los componentes, ¿no? Ya en clases siguientes vamos a platicar más a detalle sobre cada uno de estos componentes y cuál es el funcionamiento. Y aquí tenemos, por ejemplo, el funcionamiento de una caja de 4 velocidades. Como podemos ver aquí, la parte que está sombreada nos va a indicar el flujo de potencia. En este caso nos dice que es neutro. ¿Por qué? Porque la velocidad que va a entrar por aquí se va a perder, no va a ser transmitida a ningún eje, a la flecha de salida. Aquí tenemos la primera. ¿Cómo es el flujo de velocidad? Bueno, la velocidad llega por aquí, la fuerza llega, esto está desconectado de la flecha de salida, el engrane de tercera, cuarta, y está conectado el engrane de primera, sube por el engrane de primera y se desplaza hacia la flecha de salida. Segunda velocidad. ¿Cómo funciona la segunda velocidad? La segunda velocidad entra la potencia, baja, sube a través del engrane de segunda, que es el que está conectado a la flecha, y sale. Tercera velocidad, igual llega, el engrane de tercera está conectado a la flecha de salida y se transmite. Cuarta o directa, aquí tenemos. Perdón, aquí en la cuarta o directa, la transmisión de la potencia es así. Y aquí tenemos la reversa. ¿Cómo va a funcionar la reversa? Mediante tres engranes, que en las siguientes clases ya vamos a explicar cómo funciona esto. Bueno, continuando. Aquí tenemos un transeje. Este transeje es el que les comentaba yo al principio que lo vamos a encontrar en motores transversales. Y podemos encontrar transejes automáticos y estándar, ya que nos muestra una pequeña conexión de la palanca hacia el transeje, que en este caso es de varillas. Hay de varillas, hay de chicotes, etcétera, ¿no? La transmisión automática, lo que platicábamos hace un rato. La transmisión automática puede hacer los cambios en automático, pero es un sistema mecánico e hidráulico o electrohidráulico. Va a tener un conjunto de engranes, que estos engranes son conocidos como epicicloidales, que va a tener un engrane, el conjunto
de epicicloidales. Generalmente los conjuntos tienen un engrane Sol, los engranes planetarios y los engranes alulares. ¿Cómo se va a llevar a cabo la relación de velocidad? Sosteniendo algún elemento, dejando fijo algún elemento, liberando algún otro. Mediante este tipo de aplicaciones es como nosotros vamos a poder hacer el cambio de las relaciones de velocidad. Tiene varios componentes, como los que son principalmente el cuerpo de válvulas, la bomba de aceite, un regulador me parece, del aceite. Tenemos aquí las bandas, los discos de servofreno, las bandas de servofreno, los embragues. Tiene también aquí embragues o discos, las famosas pastas. Tiene la flecha de salida, el sensor de velocidad, etcétera. Y tenemos las transmisiones semiautomáticas. Semiautomáticas tenemos, por ejemplo, aquí la transmisión DSG. Tenemos, esta es la transmisión Easytronic, la que estábamos señalando. Esta es la CVT y la transmisión DSG. Características: esta es una caja estándar robotizada, la transmisión Easytronic, que tiene un clutch. ¿Por qué robotizada? Ahora sí se le dice, tiene dos motores. Estos motores son los que van a ser encargados de seleccionar las velocidades. Esta de acá, caja CVT, esta va a tener la transmisión de la potencia haciendo variar dos poleas. Una polea se hace chica, una polea se hace grande, teniendo un número infinito de relaciones de velocidad. Es, digámoslo así, como que la más reciente, pero es la más antigua de su creación. Esta fue diseñada por Leonardo da Vinci y la podemos encontrar en motonetas y en autos. No es tan común que a la gente le guste este tipo de cajas. ¿Por qué? Porque no se sienten los cambios de velocidades. Y aquí tenemos la transmisión DSG, Direct Shift Gear, cambios directos de Volkswagen. ¿Cuál es la principal característica de esta? Que tiene dos kits de clutch. Bueno, tiene dos discos de clutch. Un disco para velocidades pares y un disco para velocidades nones. Cuando yo activo una velocidad, digámoslo así, primera, en automático el otro disco deja prácticamente lista la velocidad segunda. Para cuando yo haga el cambio a segunda, entre. Cuando hago el cambio a segunda, el engrane de tercera pasa a estar a un pequeño paso de ser embragado. ¿Para qué? Para que los cambios se hagan más rápidos, más suaves, sea más confortable. Después tenemos lo que es el árbol de la transmisión. Aquí comúnmente nosotros lo conocemos como junta cardán, ¿no? La junta cardán es la encargada de transmitir. Esto solamente lo vamos a encontrar en tracción trasera o tracción 4x4. Va a transmitir la velocidad, del eje de la caja de velocidades hacia el diferencial. Aquí no va a haber un cambio de relación de velocidad como lo hay en las cajas. Aquí no, aquí solamente va a ser la misma velocidad que entran en un punto va a salir por el otro. Aquí no va a haber un cambio. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, esta es una de las funciones. Poder absorber o apoyar en los cambios de nivel de altura. ¿Cómo voy a tener un cambio de nivel de altura? Cuando tengo un tope. O me sirve, como en este caso, como nosotros vemos, la caja está más arriba que el diferencial. Si nosotros vemos, el eje de la caja está aquí, el eje del diferencial está acá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que se transmita el movimiento? Mediante las juntas cardán y las crucetas, que son las que están aquí. Tenemos dos tipos de flechas cardán. Tenemos la flecha cardán completa y los semicardanes. Los semicardanes son dos flechas cardán, pero que van a estar unidas por un valero de centro. Esto lo vamos a ocupar en vehículos que tienen batea larga, ¿no? Que son muy, muy largos, y vamos a utilizar ahí los semicardanes. Después tenemos lo que son los palieres o semiejes, lo que les comentaba, que son las flechas de rueda trasera, que van a estar conectadas del diferencial por este estriado y van a transmitir hacia las ruedas la velocidad. Y por último tenemos lo que son las flechas de velocidad constante. No, por último, todavía me falta. Las flechas de velocidad constante son las que estamos utilizando o las que utilizamos con tracción delantera, con motores transversales. Y tenemos en este caso la flecha lado rueda y la flecha lado caja, comúnmente conocidas como juntas homocinéticas. ¿Cuál es la principal característica?
Bueno, que la flecha del lado rueda va a permitir que tenga movimiento la dirección. Las llantas de la dirección va a tener este muelleo o este muñequeo para permitir el giro de la llanta y seguir transmitiendo la potencia. Y la de la junta del lado rueda, perdón, del lado caja es esta, la que nosotros conocemos como triseta. ¿Cuál es la característica de la triseta? Que para permitir estos movimientos de la del lado caja, esta triseta va a poder correr hacia adentro y hacia afuera una determinada cantidad de espacio. Cuando esto llega a fallar, se sale la triseta y en ese momento se pierde la tracción. Ahora sí, por último tenemos el diferencial, que el diferencial va a repartir el movimiento a las ruedas y va a proporcionar la última reducción de velocidad. Esto comúnmente nosotros lo hemos escuchado por ahí. Yo creo que ustedes han escuchado hablar sobre lo que es ¿cómo se llama? La relación de velocidad de 3:1, 4:1 de los diferenciales, el paso del diferencial. Es comúnmente conocido como paso de diferencial. ¿De qué va a determinar el paso del diferencial? El número de dientes del piñón y de la caja de satélites. Perdón, el número de dientes de piñón y el número de dientes de la corona. Aquí tenemos los componentes del diferencial. Tenemos la corona, el piñón que está aquí y los satélites, portasatélites. Generalmente está montado en la tracción trasera, pero ojo, también lo tenemos en el interior de la caja, conocida como transeje. Es esta parte que está aquí y es mucho más sencillo. Aquí ya no hay un piñón, simplemente hay una corona y hay un sistema de engranes planetarios, digámoslo así, o satélites comúnmente conocidos. ¿Qué es lo que la va a hacer de piñón? Va a tener un engrane, la caja de velocidades, que va a conectar directamente con la corona. Y eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención, espero que haber aclarado un poco sus dudas y pues nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias y que tengan un excelente día.